intelectual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia, y así figura en Estatuto de Autonomía, por tanto, algo que nadie puede cambiar y que todos somos conscientes de ello. Para nosotros el estar de aquí está lleno de simbolismo y estamos convencidos de que vamos a ser capaces de trasladarlo y vivirlo a todos los valencianos. Para nosotros, insisto, para mí personalmente, el monasterio de Santa María de la Virgen es algo especial y como algo especial lo hemos querido tratar, clausurar una de las actividades más importantes de un monasterio como este, en un lugar tan simbólico y emblemático como este. Nosotros, como responsables de la gestión de este monasterio, no vamos a descansar ni a relajarnos en absoluto, y vamos a luchar para defender, promocionar, gestionar de la mejor manera, y a pesar de lo que se pueda decir en contra de esto, para nosotros es algo que no vamos nunca a dejar a su libre albedrío y en manos de nadie, sino al contrario, vamos a quererlo siempre como algo propio, como algo nuestro, como se merece este símbolo y este monasterio, como digo, es referente y algo único en la comunidad valenciana. Una inauguración que también representa para nosotros algo especial porque nos permite hacer una especie de balance de todo lo que se ha hecho durante el año conmemorativo. La consellera, que me traslada su saludo a todos los que hoy estamos aquí. De hecho, ella tenía previsto también asistir a este acto, pero bueno, si a todos nosotros nos resulta difícil, pues a ella muchísimo más. La consellera, como digo, el domingo hizo un balance de todas las actividades que se han ido realizando. Yo no voy a cansarles tampoco repitiendo todas y cada una de ellas, pero sí que me gustaría hacer un breve repaso y comentar desde aquel